Bueno, muy bien. Les agradezco a todo el equipo de Colink de Colombia, que viene trabajando con la exposición Tech Latam 2027, introduciéndose en un rubro muy interesante de la economía circular, de las tecnologías del conocimiento. Me presento, mi nombre es Gustavo Fernández Protomastro, soy licenciado en Ciencias Biológicas e Ingeniero Ambiental, Biología de la Universidad de Buenos Aires, y Magíster en Ingeniería Ambiental de la Politécnica de Cataluña. Y hace más de 20 años que trabajo en la economía circular y la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es el tema que vamos a conversar hoy. La relevancia de la economía circular la empezamos a escuchar en los últimos años y básicamente la podemos pensar como la transformación de los residuos en insumos de nuevos procesos productivos. Históricamente la economía era más bien lineal, extraíamos el hierro de Brasil, el cobre de Chile, el café de Colombia, la soja de Argentina, y así podríamos seguir. Eso se transformaba en un proceso industrial, en un producto, y ese producto, una vez consumido, se desechaba la parte residual, o en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, el dispositivo, el teléfono celular, el teléfono móvil, la computadora, la tablet, la heladera, el lavarropa, la antena satelital, ahora estos nuevos autos eléctricos o híbridos que cada vez son más parecidos a una computadora, ¿no? Es decir, un dispositivo que se enchufa a la noche, funciona durante el día, y que tiene un ciclo de vida. En la economía lineal hacíamos lo que yo digo minería inversa, es decir, los residuos, una vez que dejábamos de usarlo, los desechábamos, los tirábamos y los enterrábamos en el botadero de Medellín, de Bogotá, de Gran Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Asunción. Yo llamo esto minería inversa porque metales como el hierro, el cobre, el aluminio, metales preciosos como el oro y la plata, que conforman parte de esa tableta, de ese celular, de ese televisor, terminaban siendo enterrados en estos vertederos, botaderos, rellenos sanitarios, basurales de toda América Latina o a nivel mundial, podemos hablar. Entonces, generamos un impacto muy importante en los Andes, en distintas áreas mineras de toda América Latina, para después terminar enterrando ese cobre, ese aluminio, ese zinc, ese níquel, ese estaño, ese cobre, ese oro, esa plata, en nuestros vertederos. Eso es la economía lineal. Extraigo, proceso, marketineo, vendo, consumo y entierro. La economía circular se asemeja, en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a lo que yo llamo minería urbana. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ese cobre que está en la cordillera de Chile o Argentina, en Perú, en Colombia, en México, esa plata, ese estaño, ese plomo, ese aluminio, lo vamos a encontrar no ya en el yacimiento minero, sino que vamos a entrar en la economía circular, haciendo que ese viejo televisor, heladera, computadora, auto eléctrico, pasa a ser el insumo de un nuevo proceso productivo. Ahora, esto no es tan fácil, es muy fácil decirlo, pero la economía lineal externaliza los costos económicos que tiene el fabricante. Yo soy Dell, Lenovo, Apple, Intel, etcétera, etcétera.
y pongo el producto en el mercado y del tema me olvido. Pero hace más de 20 años, desde que Thomas Lindquist en Suecia empezara con este concepto de la economía circular de los residuos electrónicos, empezó a plantear que cada vez más vamos a depender de, en un planeta cada vez más parecido a una nave espacial, de recursos cada vez más limitados, a usar ese desecho como insumo del proceso productivo. Obviamente hay una jerarquía en el manejo de los residuos que es válida para los RAE, para la producción petrolera, para la producción industrial, para la administración de un consorcio, un barrio o un municipio. Lo primero es prevenir, obviamente. Muchas veces prevenimos comprando productos de mejor calidad. O sea, ese juguete chino, perdón, no quiero decir chino en forma despectiva, pero ese producto de uso y descarto, esa bolsa de un solo uso, ese juguete electrónico que a la cuarta uso de nuestros nenes se termina rompiendo, esas cámaras de foto desechable, esos aparatos electrónicos de uso muy barato y uso y descarto, generan contaminación. O sea, entonces, en la medida que yo soy consciente y evito el exceso de consumo, busco productos que no tengan obsolescencia programada, que duren más, que haya una marca, un respaldo, una norma internacional que avala el ciclo de vida de ese teléfono, de esa lamparita, de esa pila, de ese teléfono celular, de esa computadora o ese televisor. Voy a prevenir la contaminación. Después, obviamente, viene el proceso de reparación, reutilización, reparar esa heladera, ese televisor, ese auto. No, obviamente nadie va a descartar un Tesla, un Toyota, un Ford, porque pinchó un neumático o se le rompió la batería, ¿no? Vamos a tratar de extender el ciclo de vida útil, pero eso que es tan evidente en un producto que nos sale 10.000, 20.000, 30.000 dólares, no es tan evidente a la hora del consumo de la pila alcalina de un solo uso. Habiendo pilas de litio, seguimos usando las pilas alcalinas de un solo uso. Y así un montón de elementos que tienen electrónica o fuera de la electrónica, estas bolsas de compras que se usan y se desechan. Reutilizar, prevenir, son la parte de arriba de la pirámide invertida. Después viene el reciclado. Siempre la gente en lo ambiental considera que el reciclado es lo de arriba, pero antes de reciclar hay que prevenir y reutilizar, reparar la heladera, lavar ropas, el teléfono, buscar calidad, buscar normatividad, que los productos que venden en mi país cumplan normas y que no sean basura dibujada de producto nuevo. Ahí viene el reciclado. El reciclado es esto de la economía circular, donde tomo la heladera, el lavarropa, el auto eléctrico, el auto convencional, el juguete eléctrico, la bicicleta, el taladro, la planchita de pelo, el cepillo de dientes eléctrico, lo proceso y vuelvo a hacer insumos para nuevos procesos productivos. En el caso del plástico, las computadoras hace 20 años eran blancas, hace 10 empezaron a ser grises y ahora son todas negras porque cada vez tienen más plástico reciclado. Y los colorantes hacen que, para ocultar ese material reciclado, se tiñan de negro para ocultar el plástico reciclado. Pero hay una tendencia, los grandes fabricantes que mencionaba antes, Dell, Lenovo, Apple, todos están trabajando para una mayor reciclabilidad. O sea, que ese producto, una vez que se consumió, esa computadora, televisor, heladera, lavarropas, puede ser fácilmente reciclado y transformado en insumo de un nuevo proceso productivo. Otra alternativa que a veces es cuestionada en América Latina es la valorización energética, todo el componente plástico de los desechos electrónicos que no tengan retardante bromado de llama pueden tener una valorización energética. Y en última instancia siempre está la eliminación en el vertedero, botadero, relleno sanitario y evitando siempre los basurales o la disposición indebida. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Porque, como decía antes, el planeta Tierra cada vez se asemeja a una nave espacial y lo van a entender con estos elementos que están en rojo.
los que tienen un enorme riesgo de provisión y que hemos visto en el último año una intensa pelea, ya no es una guerra fría, sino que es una guerra caliente entre China y los Estados Unidos por las tierras raras, las light rare earths o las heavy rare earths, porque los molinos eólicos, los autos eléctricos, las computadoras, todos tienen tierras raras. ¿Y por qué se llaman tierras raras? Porque están en muy escasa disponibilidad en la superficie de la Tierra. Hay, pero con concentraciones muy, muy bajas en gran parte de los lugares, y hay en China, hay en Brasil, acá en Argentina en algunos lugares tenemos, hay en Australia, y el mundo en algún momento frenó el desarrollo Estados Unidos en algún momento, que era el líder en tierras raras, con el proyecto de Monpass en California, contaminaba porque estas tierras raras, además de ser raras, están muchas veces asociadas con metales como el torio y el uranio, metales que todos conocemos que son radiactivos, ¿no? Entonces, esta extracción del germanio, del galio que hacía Estados Unidos como licor en Monpass, California, provocó una importantísima contaminación. China, viendo que Estados Unidos paraba la explotación, la producción de estas tierras raras, dijo, vamos a poner a producirlas, justo tenían abundante oferta mineral, y las tierras raras empezaron hasta en un 95% a depender de la provisión de China. Esto obviamente Estados Unidos y el mundo occidental se dio cuenta y empezó a esta pelea por el acceso, la disponibilidad de este material que nosotros en América Latina, cada vez que tiramos una computadora, un celular o una parte de un auto eléctrico, estamos haciendo minería inversa, estamos enterrando en el suelo estas tierras raras que el mundo se está peleando y que nosotros no estamos reciclando. Más allá de las tierras raras, hay otros materiales de altísima riesgo de abastecimiento, de supply chain, que es el niobio, el germanio, los boratos, el magnesio y el escandio, que también tienen un montón de usos en energías renovables, movilidad, y lo que más le preocupa a los Estados Unidos es el tema de defensa y la conquista del espacio. Después, a nivel moderado, está el cobalto, los metales del grupo de platino, el grafito natural y el strontium. No lo conozco ni sé para qué se usa mucho el strontium. Después, si alguien lo sabe, en la charla final podremos hablar. Y ya con una disponibilidad para la industria IT, robótica, drones, impresora 3D, motores eléctricos, molinos eólicos, baterías, el indio, el vanadio, el litio, el titanio, el galio y la silicona metálica están en baja riesgo de disponibilidad, y muy, muy bajo el cromo, el circonio, el telurio, el níquel, el cobre. Y todos estos metales que en América Latina seguimos haciendo minería inversa, enterrándolos en nuestros rellenos sanitarios y basurales, el mundo encontró que esto no debe ir más al tacho. El logo europeo de la gestión de los residuos electrónicos es el tacho tachado, el tacho de residuos, el botadero, el cubo de la basura, como lo dicen en otros lugares, tachado. Eso significa, estratégicamente Europa se propuso vivir todo lo que pueda del cobre, de las tierras raras, del niobio, del germanio, del cobalto, del indio, del vanadio, que vengan de sus residuos electrónicos. Ahora, no solo una cuestión de geopolítica, estrategia, de recursos escasos, de minerales que tienen baja disponibilidad, la cuestión de la minería urbana. También, más allá del lado positivo que nos dan estos metales para mejorarnos la conectividad, la inteligencia artificial, la hermosura que tiene una pantalla 4K que nos da una definición perfecta, estos minerales también en muchos casos
son altamente tóxicos. Entonces, hay movimientos ilegales, hay vertidos ilegales, hay contaminación, hay flujos de Europa y América del Norte a distintos lugares para desechar y deshacerse de estos materiales potencialmente contaminantes. Entonces, hay que cortar con la minería inversa de enterrar los materiales, hacer minería urbana, pero también hay que cortar con el tráfico ilegal, el miedo que tenemos los latinoamericanos de que empresas del norte nos tiren a Latinoamérica este tipo de residuos. ¿Y por qué? Yo no sé quiénes tendrán Netflix de los presentes, pero hay una serie muy interesante de Brasil que es Riesgo Radioactivo y que cuenta la historia de Goianas en Brasil, que dejaron una cápsula de cesio-137 en una antigua clínica de tratamientos para el cáncer. Y hubo una pelea entre los dueños, los compradores del sitio, y dejaron tirado ese material. La gente lo encontró, los chatarreros abrieron esa bomba de cesio y se lo pasaban por el cuerpo como era luminiscente y les provocó enfermedades fatales, y varios de los habitantes de Goiás que tuvieron contacto con el cesio 137 murieron, ¿no? Y estas son imágenes reales de la India, de China, donde distintos trabajadores están manipulando, como vemos acá, mercurio, quemando con ácidos las plaquetas para recuperar el oro y la plata, en condiciones de estar descalzos, sin elementos de protección, y todo lo que sobra después se va tirando en los entornos de estas ciudades, ¿no? Esto es algo que los gobiernos de América Latina, pensando en este foro de Ecolink, hablarle a los gobiernos de América Latina de estos dos motores que tiene la economía circular de los residuos electrónicos. Por un lado, el geopolítico, el recuperar los desechos como insumos de nuevos procesos productivos, de la tecnología, que no es solo la genialidad de Steve Jobs y de Bill Gates, para crearla también necesito metales, materiales, o petróleo transformado en plástico, en polímeros, en resinas, que van en esos aparatos electrónicos. Entonces, hay una pérdida de valor cada vez que enterramos un residuo y hay un riesgo, porque estos desechos son manipulados, los cables quemados, el mercurio recolectado sin ningún tipo de elemento de protección. Entonces, América Latina tiene que empezar a tomar este riesgo y esta oportunidad. El riesgo de dejar de contaminar nuestro suelo y nuestro aire, como pasó con el cesio 137 en Goiás, en Brasil, como pasa en gran parte de las periferias de las grandes ciudades de América Latina, pero también trabajar sobre el recupero de estos materiales dentro de esta geopolítica mundial. Acá hay unos datos duros del crecimiento en el mundo. América Latina está creciendo un poquito por encima de la generación de residuos electrónicos porque hay una democratización del consumo de aparatos electrónicos en la medida que los habitantes de Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay alcanzan niveles de vida más desarrollados, van a tener su televisor, su teléfono celular, su heladera, su aire acondicionado. Un finlandés o un sueco o un alemán no va a tener 5 cocinas y 5 heladeras porque tienen un nivel 5 veces más alto que un paraguayo, un argentino o un colombiano. Entonces, en la medida que todos los habitantes del mundo accedemos al celular, al televisor, a la computadora, al aire acondicionado, a la cocina eléctrica, todos empezamos a generar más o menos en iguales cantidades estos residuos electrónicos. Y el mundo hoy se acerca, o ya debe haber superado ese año de la pospandemia de 2022, las 50.000 KT son kilotoneladas, los 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Más o menos para poner números, y estos son valores que
de Argentina pueden ser válidos para el resto de América Latina. Un hogar tipo genera unos 32 kilos, y un hogar tipo, al menos lo que era cuando yo era joven, de papá, mamá y los 2 hijos, un hogar tipo nos lleva a que entre 8 y 10 kilos de residuos electrónicos generamos por año. Y esto pasa a ser cada vez más relevante en los rellenos sanitarios, que ya significan casi el 2,5% o superan el 2,5% del total de los residuos, considerando obviamente lavarropas, heladeras, que muchas veces no llegan enteros a los rellenos sanitarios y basurales, sino que les van sacando cables, motores y demás. Vamos a ver lo que los ecólogos, biólogos llamamos la mochila ecológica, que se la contabilizamos para un auto, un celular, una camisa, un pantalón, que es cuánto le pesa al planeta un teléfono celular. Un teléfono celular con la batería, que más o menos pesa 100 gramos, 0,1 kilo, pesa 44.400 gramos. De 100 gramos al mundo le costó 44.400 gramos. ¿Por qué? Porque hay una extracción de materias primas, del cobre, del petróleo, para hacer la parte plástica, de los vidrios, y todo eso va generando distintos tipos de residuos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mochila ecológica, vemos que cada uno de los celulares de 100 gramos le costaron al planeta 44.400 gramos, en un montón de residuos que voy generando. Ahora, más allá de los residuos, esta es la parte linda, interesante, de que los gobiernos, los municipios, los empresarios, los emprendedores empiecen a trabajar con la gestión de los RAE, y tiene que ver con el valor económico, el contenido, esa minería urbana que hablaba antes, que prácticamente un celular es 10% de cobre. Es un 0,24% de plata, es un 0,02% o 200 ppm. Una tonelada de plaquetas de telefonía celular tiene 2,4 kilos de plata. Ahí los números empiezan a ser interesantes, ¿no? Una tonelada tiene 100 kilos de cobre. Una tonelada tiene 200 gramos, 200 ppm de oro. Y esto lo enterramos en América Latina. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en redes en América Latina. Por eso el impulso de Ecolink, de empezar a tratar de juntar a las marcas, a los fabricantes, para que hagan lo mismo que hacen en Europa, en Corea, Japón, en China, en Estados Unidos, que es evitar que estos metales tan valiosos terminen en la basura. Que se cobre, que ese 10% por tonelada de celulares vaya a la basura. Que esos 2,4 kilos de plata en una tonelada de celulares vayan a la basura. Que esos 200 gramos de oro, unos cuantos anillos, en una tonelada de teléfonos celulares terminen en la basura. Entonces, 200 ppm parece poquito, 2.400 ppm para la plata, 200 ppm para el oro, parecen muy poco significativos, pero es la plata, el oro y el cobre los que están impulsando a nivel mundial la gestión de los residuos electrónicos. ¿Por qué? Porque una buena ley de oro, estamos hablando de 6 ppm, 6 partes por millón, 0,006%. 6 ppm de oro en una montaña, en una roca, da la factibilidad del aprovechamiento de ese yacimiento. La ley del cobre no me la acuerdo, pero bueno, un buen yacimiento puede estar en 2.000, 3.000 ppm, y acá tenemos 9,94%, o sea, tengo 99.000 ppm por tonelada de teléfonos celulares. Es incomprensible cómo los gobiernos de América Latina, como están haciendo los gobiernos de Corea, Japón, Europa, no impulsamos normativas que nos obliguen estrictamente. Sé que Colombia tiene normativa RAE, sé que Chile tiene normativa RAE, que Uruguay
tiene normativa de responsabilidad extendida del productor, que ya vamos a hablar dentro de un poquito, pero es fundamental esta cuestión de la minería urbana y que las empresas, casi todas grandes marcas que cotizan en bolsas de Estados Unidos, de Tokio, de Shanghái, de Europa, cumplan estos requisitos de responsabilidad extendida del productor, que cuando Apple mete una computadora en Suecia o en Japón, tenga la misma responsabilidad de recuperar ese aparato al final de su ciclo de vida útil en toda América Latina, ¿no? Yo aquí pongo esta filmina siempre porque cuando uno habla de residuos electrónicos, la mayor parte de la gente piensa lo primero el celular, las TICs, ¿no? Los aparatos de telecomunicaciones y informática, como los grandes generadores de RAE, pero mucho más que las TICs, que los celulares, las tablets y las computadoras, en volumen, los grandes electrónicos, el aire acondicionado, la heladera, el horno eléctrico, los aparatos para hacer deportes, alarmas, las herramientas eléctricas, son estos grandes electrodomésticos que pesan mucho más que los aparatos de informática y telecomunicaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo armo un flujo de gestión en cada uno de los miles y miles de municipios que tiene América Latina? Por un lado, tengo que tener una política, tengo que tener una normativa, porque lo primero que dice la gente o los empresarios, porque a mí me van a hacer reciclar los celulares o las heladeras o los lavarropa y a mi competencia no, porque esto obviamente tiene un costo. Si bien con la minería urbana recupero valor, tengo que colaborar con esto para que esos aparatos lleguen de vuelta a los municipios, a los gestores de residuos, a las plantas de reciclado y recuperado de RAE y a las refinadoras de metales. Y para eso necesitamos involucrar a 3 actores: el ciudadano, el usuario final, el ciudadano en su empresa, su comercio, su trabajo, o el ciudadano en su casa, que usa celulares y computadoras en su casa y en el trabajo, heladeras, lavarropas, no, pero algunos otros dispositivos en el trabajo y en su vida particular. Eso es el eje fundamental. Si no convencemos a los 300 millones de latinoamericanos que esto contamina, perdemos recursos, contaminamos el ambiente, y hacemos que ese pequeño esfuerzo de juntar sus 8 o 10 kilos de RAE por año no lo cumplan, ahí perdimos. Entonces, el primer eje es el ciudadano, nosotros, cada uno de nosotros participando de la cadena de la gestión de RAE. Después el municipio, gran parte de América Latina, la gestión de residuos de generación universal, residuo sólido urbano, lo hacen los municipios. El municipio lo puede hacer el propio municipio o subcontrata la recolección de residuos. Entonces es fundamental que ese ciudadano consciente que no quiere contaminar, que quiere darle valor a sus residuos electrónicos, tenga un punto municipal, un punto verde público-privado, un lugar donde entregar sus residuos electrónicos. Y por última parte, las empresas. Empresas, cooperativas, público-privado, como lo quieran llamar, pero tiene que haber empresas con la participación de quien pone la heladera, el lavarropa, el celular, la tablet en el mercado, para recuperar ese material, desguazarlo, desmantelarlo, separar el hierro, el aluminio, el cable de cobre, el plástico de alto impacto, el ABS, el polietileno, etcétera, etcétera, y crear estos sistemas integrados de gestión que funcionan en gran parte del mundo como la solución para que del ciudadano termine en la planta de recupero de plásticos, de metales ferrosos, de metales no ferrosos. Y para impulsar esto, esta economía circular creó el concepto de responsabilidad extendida del productor. Tengo el ciudadano, tengo el que separa el residuo electrónico del resto de los residuos,
tengo el municipio que obliga al sistema de recolección o se involucra personalmente en la separación de este tipo de residuos, y después viene quien paga este proceso. Y ahí es donde está el concepto de responsabilidad extendida del productor desarrollado en Europa, donde se unen los fabricantes de computadoras y tablets, de heladeras y lavarropas, de pilas primarias y secundarias, de instrumental de vigilancia e iluminación, en cámaras, en consorcios, en sistemas integrados de gestión, en scrap, como lo llaman en España, y esos sistemas son los que, financiados por las marcas que meten en el producto del mercado, financian la recolección, desarmado y la venta a estas refinerías. Hay plata, sí, en los scrap, los sistemas colectivos de responsabilidad extendida del productor o responsabilidad ampliada del productor, scrap, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, dan la nafta, el combustible para que esto funcione y a la larga se benefician. Porque nadie quiere quedarse sin el niobio, el molibdeno, el oro, el cobre que están en estos desechos electrónicos. Entonces, de alguna manera mantienen vivo ese sistema. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, todo esto se puede potenciar. Puedo saber o puedo tener una app donde el vecino dice, tengo una heladera que pesa 60 kilos en el domicilio tal. Entonces coordino el ruteo de retiro de los RAE. Puedo notificar al vecino que el martes estamos en la Plaza Bolívar y San Martín a tal hora para retirar los RAE. O sea, hay una tokenización, una puesta en valor para que el ciudadano, cuando devuelve su computadora vieja, su aire acondicionado, pueda de alguna manera recuperar dinero y hacerle más barato al gestor del sistema de responsabilidad extendida del productor la gestión. Entonces, hoy la conectividad nos permite hacer mucho más barato, más viable estos sistemas. Y hay un montón de software, no los quiero aburrir con esto, que vinculan, que generan procedimientos, que generan ruteos, que generan una trazabilidad, porque si yo soy Apple o el Lenovo y voy a poner plata en un sistema en Argentina, en Colombia, en Perú, de responsabilidad extendida del productor, quiero que efectivamente esa plata vaya a recupero de los residuos electrónicos, de mis residuos electrónicos, y evitar que haya reventa de piezas extraídas del mercado y demás. Entonces, es muy importante la credibilidad del sistema de responsabilidad extendida del productor. Yo cobro por una gestión y quien pone la plata va a querer saber que ese aparato fue desguazado, desmontado, se pudieron haber recuperado con consenso con el fabricante algunas piezas que vuelven al fabricante como repuestos, que ese material se separó, fue la fundición al hierro, al cobre, el aluminio, se mandó a refinar a Alemania o a Japón los metales preciosos de las plaquetas y demás, ¿no? Y estos sistemas REP obviamente tienen que tener varias patas. Tengo que incluir al sector informal, a los cartoneros, sucateiros, gancheros, recuperadores. No me acuerdo todos los nombres que tienen en América Latina, pero bueno, acá en Argentina hablamos de recuperador urbano, y hay que incluirlos para que participen de esta recolección de las heladeras, lavarropas, televisores, computadoras y celulares. Después, como decía antes, fundamental el control. El Estado no gestiona, idealmente, gestionan privados, pero controla, fiscaliza, sanciona, multa. Cada vez que hay un entierro ilegal de algún tipo de residuo electrónico o un vertido, va y sanciona a quien lo hace, ¿no? Y después utilizar todo este desarrollo de la inteligencia artificial de los datos para la trazabilidad de los camiones, mejorar los retiros y búsquedas, o sea, hay todo un monitoreo en tiempo real, análisis predictivo, dónde se va a generar, porque en Navidad se regala mucho y la gente cuando recibe el celular nuevo tira el viejo. Cuando hay mundial como hay ahora, la gente tira el televisor viejo y compra un 4K de 90 pulgadas. Entonces, me tiene que ayudar el sistema a predecir cuándo los ciudadanos tienen más demanda llega
el verano, el calor, se dispara la venta de aire acondicionado, se tiran los aire acondicionados viejos, ¿no? Entonces, inteligencia, poner know-how, inteligencia, notificación de quien está vendiendo aparatos para que se fortalezca el retiro después de una gran promoción o un plan canje, hacer sistemas neuronales de retiro y recolección, mejorar los sistemas de recolección con autos o camiones recolectores híbridos o eléctricos, con control de frenado, control de emisiones, con una logística que vaya por donde están estos desechos. O sea, hay toda una posibilidad para los municipios de hacer más eficiente, de ir por los puntos verdes del municipio retirando RAE, que en una pantalla celular o del camión recolector, desde una cabina operativa, le van diciendo dónde están los puntos calientes de retiro. Y llegado a este punto, que convencía al ciudadano, convencía al municipio, a la gobernación, a la intendencia general de los residuos electrónicos, convencí a los fabricantes para que me paguen el sistema de recolección de los RAE, ahí viene el procesamiento. En América Latina, gran parte de las plantas trabajan en forma manual. Yo he trabajado por 20 años en este tipo de plantas. Se desarman las compus, las heladeras, los teléfonos, las centrales telefónicas, se van sacando las plaquetas, los metales. Hay un conocimiento de qué puede ser cobre, qué aluminio, qué zinc, qué bronce, plaquetas de alto, medio y bajo grado, y hay un manipuleo para limpiar eso. O el estilo europeo, que entra en un gran triturador, triture, y después por corriente Eddy, por vibración, por sistemas de aire forzado, por planos inclinados y demás, voy haciendo recupero de los distintos tipos de metales, ¿no? Uno tiene un mayor costo de mano de obra y el otro tiene un mayor CAPEX para gestionarlo. Ahora, no todos los residuos electrónicos se pueden fácilmente procesar. Un auto eléctrico, o en este caso las heladeras, antes de su desguace, su demanufactura, tengo que sacarle el gas, porque siendo heladeras viejas pueden tener sustancias que rompan la capa de ozono, el osao. Entonces tengo que tener una bomba de vacío para extraerle todos los gases, y además de eso, tengo un motor que estuvo 10, 15, 20 años funcionando con aceite y eso está muy contaminado, ¿no? Entonces tengo que sacarle la bocha, el motor, el compresor, drenarle el aceite y recién ahí lo puedo recuperar. Y después, obviamente, una cuestión de volumen. Las heladeras, los lavarropas, los aire acondicionados tienen mucho volumen y tengo que compactarlo para después mandarlo a una planta. Y ahí vienen los sistemas estos de gestión, donde hay un acuerdo entre municipios con los sistemas de gestión de los gestores de residuos electrónicos. El municipio se da alta en el sistema, o la empresa, el club que junta los RAE se da alta en el sistema. Hay una gestión de acordar quién paga qué, y después hay un sistema de recolección y transporte. Ahora, dentro de la gestión de los residuos electrónicos hay ciertos materiales valorizables, reciclables, que hay un marcado, el cobre, el aluminio, ciertos plásticos, y tengo un valor. Hay otros que no los puedo recuperar, pero tampoco son residuos peligrosos o especiales, vidrios activados, pilas, baterías, tóner, aceites. Y después tengo otros materiales que, como decía recién, que no es ni peligroso, que tienen que ir a un sistema de recolección, ni hay factibilidad de recupero, que lo voy a desechar con el sistema municipal de gestión de residuos. Y dentro de los recuperables hay toda una posibilidad de recupero de aluminio, cobre, bronces, cables con cobre, distintos tipos de plásticos, chatarra ferrosa, que generalmente en América Latina eso tiene, gran parte de los países tienen fundiciones de esto, y después otros materiales como los circuitos impresos y baterías de litio-ion, que hay muy pocas empresas en el mundo, básicamente Alemania, los países nórdicos, Corea, Japón, son los que tienen este tipo de tecnologías, y a través de lo que es el convenio de Basilea, porque gran parte de los países
de América Latina consideran a las plaquetas, a las baterías de litio como residuos peligrosos, se notifica a las partes, a los puertos y se mandan a gestionar. Acá vemos América Latina, el desmontaje manual, el procesamiento de estas impresoras, computadoras, separando con destornilladores eléctricos, pinzas y alicates los materiales. Y cuando desguazo o despiezo una notebook, una tablet, bueno, una serie de procedimientos para ir sacando no solo las plaquetas, sino el vidrio activado, materiales de plástico, la batería de litio y demás, para ir recuperando, separando y dando una puesta en valor de los materiales. Así hay toda una serie de metales, plásticos y electrónicos que se recuperan. Hay tecnología más importante, como en este caso esta planta de tubo de rayos catódicos, que carga el material, lo tritura, evitando que los contaminantes que están en el antiguo tubo de rayos catódicos, más el vidrio molido, pueda afectar a la gente. Esto tiene un costo, hay una trituradora, hay energía, el vidrio se puede lavar una vez que le saqué todas las sustancias peligrosas y se puede recuperar, y los polvos y ese material se puede mandar a refinadoras. Pero en América Latina podemos tener equipos de triturado, compactado, y siempre es muy importante que el gestor de RAE tenga, acá metí algo de inteligencia artificial y me escribió inventory, login y demás, eso no corresponde, después se lo saco, pero es importante trabajar estos sistemas FIFO, first in, first out, o sea, lo primero que entra, lo que voy procesando, trabajar con las marcas para ver qué materiales, piezas pueden recuperar, trabajar en un esquema industrial, no como están acostumbrados muchas veces a trabajar cooperativas, sucateros, cartoneros, recuperadores urbanos en América Latina. Hay que poner ingeniería de know-how y gestión de higiene y seguridad, porque hay sustancias muy, no digo sí, cesio 137 como el de la película, pero hay tóxicos y materiales bastante complejos en los equipos, en los microondas, en la aparatología médica y otros residuos electrónicos. Entonces hay que trabajar con profesionales de higiene y seguridad, con un layout en la planta que me permita ser operativo. Estos son diseños hechos ya a gran escala, donde voy trabajando con estos bancos en espina de pescado para ir despiezando el material, con trituradores, prensas, compactadoras, y después todos los materiales que voy recuperando los voy separando en lotes y buscándole un vendedor. Y gran parte de estos materiales, una parte de los materiales que no puedo recuperar en América Latina, porque no tengo tecnología o inversiones de gran escala, al menos a la fecha, quizás en algunos años haya plantas que recuperen el oro, la plata de las plaquetas electrónicas. Van a estas plantas de gran escala, donde hay tratamiento como esta de Umicore en Bélgica, que entran unas 250.000 toneladas por año TPI de plaquetas, circuitos impresos y demás, se trituran y se meten en sistemas de combustión, en hornos, con lanzas de inyección de aire para quemar, fundir, y a partir de ahí empezar refinado. De estas 250.000 toneladas sacan unas 2.400 toneladas de plata, un poquito más de 100 toneladas de oro, una barbaridad, 100 toneladas de grupo del platino, 35.000 toneladas de cobre. Producen como su producto ácido sulfúrico de más. Es decir, que la minería urbana termina generando importantes recursos en oro, en plata, en metales preciosos, en cobre, en metales base, y eso impulsa la economía circular. Y antes de pasar a las preguntas, les quiero dejar, esto me lo pueden pedir por correo, o se los acerco a la gente de Colin para que los pueda compartir. Publiqué dos libros, uno con la Asociación de Residuos Sólidos, que es parte de IGUA, y la Fundación y Salud de Argentina, Minería Urbana en la Gestión de los Residuos Electrónicos,
y otro hicimos un manual para el Mercosur, la Unión Comercial de Sudamérica, del cono sur de América, donde se plantean todas las buenas prácticas y los requerimientos de un manejo seguro, de evitar estos riesgos, esto que insisto, que vimos en esta película que apareció esa cápsula de Cesio 137, pero tirar un monitor de rayos catódicos, tubos fluorescentes, pilas y baterías, estos equipos radiadores que pueden tener aceite y pueden estar contaminados. Es decir, evitar la minería inversa, el enterramiento de materiales de muy alto valor o muy tóxicos en las periferias de nuestras ciudades o centros urbanos, botaderos, vertederos o rellenos sanitarios, pero a la vez entrar en esa economía circular, en esa estrategia o ser parte de esta estrategia del abastecimiento de metales a partir del recupero de los aparatos eléctricos y electrónicos. Esto es parte de la economía del futuro. Acordémonos que el hombre recuerda parte de sus eras evolutivas, hablando de la era del hierro, la era del bronce, del cobre, aprendió a reciclar, a fundir metales dios altos evolutivos. Ahora viene la era de la economía circular y tenemos que ir logrando que los ciudadanos, con los intendentes, con los gobernadores, con la política y con las empresas fabricantes, distribuidoras y usuarias de los aparatos eléctricos y electrónicos, unifiquemos fuerzas para no contaminar nuestros suelos y para generar valor a partir de los residuos. Así que quería dejar estos últimos 10 minutos para las presentaciones. No sé si hay preguntas, si me las dan por escrito o quieren ir interviniendo. Yo acá estoy viendo algunas, cómo hacen para certificar la destrucción de la información de los medios de almacenamiento. Hay software que permiten esa destrucción de la información. Obviamente hay una sensibilidad. Yo no puedo de un banco o de una empresa de bolsa o de un hospital desechar computadoras sin haberlo borrado toda la información. Pero además del borrado electrónico de software, obviamente hay empresas que hacen una destrucción ante escribano presencial, donde van todas las memorias, los discos duros o los antiguos cassettes de información a una trituradora y ahí se destruye toda la información. Entonces, estos son servicios que le prestamos a la sociedad, que los intendentes pueden financiar o quieren buscar apoyar junto con las empresas fabricantes, y tenemos que ir logrando niveles cada vez más exigentes de resguardo de la información, de control de la salud e higiene en los operarios que trabajan, de no contaminación del entorno donde se encuentran estas plantas, de encontrarle mercado. Obviamente hoy cuando nos compran las plaquetas acá en Argentina a EMA, a Progeas y otras empresas Silcars que están en Argentina, te pagan por el contenido, 95% del contenido de oro, 90% del contenido de cobre, 95% de plata y 95% de paladio. Pero la sopa de un contenedor de 16 toneladas de plaquetas, 16 toneladas de plaquetas electrónicas de los motherboard y otras placas de audio, tiene una más de media tabla periódica de elementos. Tierras raras, metales del grupo del platino, otros metales preciosos. Pero bueno, las empresas que hoy refinan te pagan por los mayores componentes. Pero bueno, no solo las plaquetas o las baterías de litio que se exportan hay que tratarlas, sino que tenemos que encontrar estos intercambios. Si Chile tiene fundición de
y refinado de cobre, mandar de Colombia o de Perú o de Argentina a Chile. Si Argentina tiene empresas de fabricación de litio o refinado de cobalto que de estos otros países, o sea, hay que empezar en esta economía colaborativa de los Booking o los Uber a trabajar en América Latina para encontrar las partes y hacer esa sinapsis, esas conexiones. Ese es un poquito el loguito de Colin que me gusta tanto, de vincular gentes e ideas, y por eso congresos como este que plantea la gente de Colin son muy importantes, porque nos empezamos a conocer los que trabajamos en estas cosas, ¿no? Es decir, poder juntarnos el año que viene en Cartagena de Indias, los argentinos, los peruanos, los colombianos, los mexicanos, empresas refinadoras de Bélgica o de Japón, empresas de China que buscan estos materiales, mostrarle que podemos generar esta economía de escala para darle valor a nuestros residuos, a nuestra minería urbana latinoamericana, ¿no? Esto genera trabajo, obviamente hay que cuidar la higiene y seguridad de la gente con la cual trabajamos, pero es muy importante que todo este procesamiento manual que implica el desguace de heladeras, lavarropas, televisores, computadoras, teléfonos móviles, es una enorme posibilidad de generar trabajo. Acá Gustavo Marrón me pregunta de los paneles solares. También hay ya tecnologías a nivel mundial para gestionar lo que son los molinos eólicos, los paneles solares, que tienen algunos metales bastante interesantes que se ponen para cumplir el rol de generar energía a partir del panel solar. Los cables fluido óptica también ya hay la presencia del diseño de ingeniería de los metales o las aleaciones o polímeros que le pongo a los cables, a las computadoras, a las pantallas, a los paneles solares, a los molinos eólicos, a los autos eléctricos, van a ir haciendo esa necesidad de impulsar, buscar los materiales. Hoy, insisto, como dije al principio, China y Estados Unidos están en una pelea feroz por las tierras raras. Y cada vez que entierro un panel solar, cada vez que entierro un molino eólico, cada vez que entierro una computadora, estoy tirando algunas tierras raras en ese tipo de desechos. Tenemos que entender esta nueva geopolítica de los minerales, del supply chain de materiales críticos, que está llevando a esta confrontación. O sea, Estados Unidos le está cortando el petróleo de Venezuela, el petróleo de Irán a China para bajarle el precio y que después los chinos accedan a liberar estas tierras raras hasta que Estados Unidos pueda fabricarlas en Sudáfrica, Argentina, Brasil o Australia, ¿no? Entonces, nosotros en ese esquema mundial no podemos seguir enterrando tierras raras, oro, plata, cobre en nuestros rellenos sanitarios. Es algo que la política tiene que empezar a poner en la agenda. Vivimos, ahora viene el Mundial, por un mes nos olvidamos todos los latinoamericanos de otras cosas, vienen las elecciones políticas, pero estos temas son la agenda principal del conflicto mundial actual. O sea, están las tierras raras, están los metales, está el petróleo, el supply chain de todos estos materiales que los latinoamericanos enterramos en otros basurales. Salir de la economía lineal y la minería inversa de enterrar materiales a la economía circular, a recupero de estos materiales como insumo de un nuevo proceso productivo. Y leamos el mundo, entendamos, somos hijos de la América que vinieron a buscar el oro y la plata. Yo vivo en Argentina, de Argentum Plata, en el río, frente al Río de la Plata, el dorado que venían a buscar. Entonces, estos materiales, cuando vino Colón y cuando Donald Trump está en esta política de recortar los accesos de combustible a China, le está cortando, es decir, vos me cortás las tierras raras que yo necesito para llegar al espacio, para mis armas, yo te corto el petróleo.
no soy de teorías conspirativas, trato de leer el mundo, leo las noticias y un poco son esas conclusiones, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar para no contaminar nuestro suelo y de alguna manera para encontrarle mercado a todos estos materiales que hoy estamos enterrando, que pueden generar trabajo, que va a mejorar nuestro entorno ambiental de nuestras ciudades latinoamericanas y va a generar economía. Vamos a exportar dentro del esquema del convenio Basilea o en paralelo del convenio, pero vamos a exportar residuos que antes nos contaminaban y hoy lo demanda las empresas de punta, Tesla, Lenovo, Dell, las empresas armamentísticas y espaciales, ¿no? Entonces, estos materiales, hagamos que el tacho lo tachemos, que vayan a nuestros puntos municipales verdes, que nuestros puntos municipales verdes vayan a las plantas de reciclado de nuestros países de América Latina, que reciclemos el cobre, el aluminio, el bronce, el níquel, el estaño, el plomo en nuestros países y en algún momento tengamos en América Latina nuestra planta de recupero de raíz y nos posicionemos en ese supply chain de abastecimiento de las materias primas que necesita Tesla, Dell, Lenovo, Apple, etcétera, BYD, para hacer autos, para hacer computadoras, para hacer la conectividad del futuro. Acá llega mi presentación. Obviamente los contactos los tiene la gente de Colink, así que yo estoy a disposición para que me manden preguntas, consultas. Esta presentación supongo que ellos se la pasarán. Y bueno, un poco es el puntapié para que el 26 y 27 de octubre del año que viene nos veamos en Cartagena de Indias para debatir estos temas. Así que le agradezco mucho, muchas gracias a la organización de Colink por esta posibilidad de presentar esta tarde y quedo a disposición. Muchas gracias.